Combate espiritual. Introducción. ¿Por qué hacer combate y contra quién? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y noches para todos los que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube en diferentes países, en Costa Rica, en España, en Houston, en Boston, en diferentes partes del mundo. Ya nos han comentado que están recibiendo todos nuestros videos de nuestro programa y de la Santa Eucaristía que el Padre está realizando durante todos estos días aquí en el canal de la Parroquia La Santísima Trinidad. Para esta oportunidad tenemos el programa Combate Espiritual, el tema Introducción a este programa y concretamente el subtema ¿por qué este combate y con quién se combate? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y de la Santísima Virgen María para que todo lo que Él quiera dar a través de su palabra y este mensaje sea para provecho de ti y de mí y de todos los que están alrededor de nosotros. Vamos a ir a la Sagrada Escritura y vamos a ir al Nuevo Testamento. Buscamos la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Vamos a ver qué trae nuestro Señor para este rato. Dice: porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿por qué un combate espiritual? Esta misma carta de San Pablo a los Efesios dice que hay que hacer una lucha contra quién. No es contra mi mamá, ni mi esposo, ni mi compañero, ni mi compañera, ni ese hijo difícil, ni ese nieto, ni ese amigo que ya no es tan amigo, ese vecino, ese jefe, ese empleado, etc. Ya no. Aquí está hablando algo muy concreto y es mi pelea, mi combate debe ser contra quién. Al final del versículo dice: contra los espíritus del mal. ¿Y cuáles son esos espíritus del mal? Pues todos los servidores del maligno. Y entonces viene otra pregunta: ¿por qué pelear contra el maligno? ¿Y solos? No, por supuesto que no. Esta pelea es con las armaduras de Dios, con las armaduras de Dios, y no solos, sino con el poder de Dios. Entonces nos vamos a el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 23, para saber qué tanta responsabilidad tiene el maligno en todo esto. Y vamos a ver qué dice Sabiduría 2:23. Dice: Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. En el versículo 24 dice: pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios. Entonces, ¿por qué el hombre pierde esa imagen a semejanza de Dios? ¿Por qué? Por envidia del maligno, y con esa envidia la muerte. Entonces, ¿quién es el culpable de la muerte? ¿Quién es el responsable de todas las catástrofes y desastres humanos? El maligno. Ahora vendría otra pregunta: ¿es malo hablar del maligno? Quiero que usted piense. ¿A usted le da miedo cuando le hablan del maligno? Usted dice: ay no, yo no quiero hablar de estas cosas, a mí me da miedo. ¿Qué tal que uno por hablar de venga y se me aparezca y yo lo atraiga para que me haga daño? ¿Usted qué cree? Por supuesto que no.
El punto no es que sea malo hablar del maligno, el punto es que es mi enemigo. Y cuando uno se da cuenta que hay alguien que le está haciendo daño, hay que conocer a ese enemigo, hay que saber cómo actúa. Por ejemplo, en este tiempo de la epidemia del coronavirus, es un enemigo, es una presencia que está haciendo daño. Ahora, si yo cierro mis ojos a saber cómo actúa el coronavirus, cuáles son sus síntomas, cómo se puede derrotar su acción, y digo no, me cierro a no saber nada porque de pronto me llega el coronavirus, no, yo tengo que estar preparada y tengo que tener un conocimiento de cómo actúa para que no me venza, ¿verdad? Igualmente y con mayor razón con este ser, con el maligno, y no debe haber temor en expresarlo así. No se trata tampoco de estar diciendo que el maligno está en cada movimiento de una hoja de un árbol o de cualquier cosa que se mueva por ahí, porque no, tampoco puedo entrar en el extremo de pensar que el maligno está en todo y que entonces estoy atrapada y que no tengo quien me ayude y mejor dicho, esto fue lo peor que me ha pasado y se acabó todo. No, aquí es para poder saber defenderme y darme cuenta realmente cómo actúa y qué debo hacer para que no destroce mi vida ni la vida de los míos. Ahora, si existe, ¿qué pruebas hay de que exista? ¿Cómo puedo saber que existe? Una persona me decía, el maligno no existe, es una figura abstracta. Primero, el Papa Francisco en uno de sus últimos documentos dice que no podemos ignorar la existencia de este ser. Y si vamos a ir a pruebas, en el libro del Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, capítulo 1, aparece, Job aparece, Saduría aparece, Isaías aparece, Tobías, Marcos, Lucas, Mateo, Efesios, Pedro, Apocalipsis, Segunda de Corintios. Hay un sinnúmero de citas bíblicas que habla de este ser con nombre, con acciones concretas, con su método. Documentos de la Iglesia, el Papa Pablo VI, nuestro Papa Francisco, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 391 y siguientes aclara muy bien que es un ser personal, es un ser pervertido. Santos de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, teólogos, en el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II también se refiere. Entonces, usted y yo como católicos, como creyentes, no podemos ignorar esta realidad que es la clave para poder derrotar la acción del desastre humano. Empezando por mi vida personal. ¿Cuántas veces usted o yo nos hemos preguntado, yo quiero cambiar, hago un intento, 2, 3 grandes intentos y siento que no cambio, que hago una lucha y no logro transformar? De pronto es porque no me he dado cuenta contra quién tengo que luchar, ni cómo debo luchar. Ahora, ¿cómo comparar al maligno frente a Dios? Un niño tenía una imagen de San Miguel y una imagen del hombre araña y los ponía como a pelear. Y me decía, Ángela, ¿cuál de los dos crees que va a ganar? Las figuritas tenían el mismo tamaño. Y yo le digo, pero aquí el que gana es Dios y Dios no está equiparado al maligno. Si quisiéramos tener una idea mínima de cómo sería la proporción, es como si el maligno tuviera el tamaño y el poder de una hormiga y Dios tuviera el tamaño y el poder del universo y más allá de lo que conocemos. Pero lamentablemente la proporción entre el ser humano y el maligno sería como el maligno el tamaño y el poder de una hormiga y el ser humano la más pequeña molécula de la creación. Entonces también allí
hay un desajuste que no podemos igualarnos y creer que al maligno lo vamos a poder enfrentar hombro a hombro. Aquí es con el poder de Dios, con su misericordia. Y por encima de Dios no hay nada. Ahora, ¿qué hacer con este dato? Y bueno, yo ya sé que el maligno es el responsable, que tengo que combatirlo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Aquí mismo en la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. El versículo 11 dice, revístanse con la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura de Dios? Es la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios. ¿Qué más se puede hacer para poder contraponer la acción del maligno? Efesios 6:18 me lo dice más precisamente. Me dice, eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados por el Espíritu. Palabra de Dios. Entonces, en conclusión de todo esto es identificar la acción del maligno, pero no quedarme solamente con esa información, sino que tengo que entrar a un combate, a una lucha, a una pelea, no contra personas de carne y hueso, sino contra la persona, porque el maligno es una persona angelical y demoníaca. Con esta persona que piensa, que es astuta, que crea, que destruye, que construye un plan de destrucción. Una persona que sabe cómo soy yo y conoce muy bien mis movimientos como ser humano y sabe muy bien cómo ponerme en debilidad. Este combate es con oración y súplica, con oración y penitencia, con oración y sacrificio, con oración y sacramentos, con oración y hacer bien la tarea de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, yo sé que quedan muchas preguntas, si quieren de pronto más detalles, pero en la siguiente parte vamos a trabajar cada una de esas citas y vamos a identificar un poco más la personalidad y la estrategia del maligno. Los invitamos entonces al próximo programa, los invitamos a que se suscriban a este canal. Es muy importante para nosotros suscribirse y hacer como una propaganda de suscripción, de comentarios, tocar la campanita para que les lleguen los nuevos videos y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.